No he tenido que correr para quererte primero. Mi velero vuela sobre el mar, tú lo hiciste marinero. La brisa lo hace navegar hacia donde tú me llevas. La caña del timón dirá, quiero ir donde tú quieras. Quiero quererte sí y querer lo que tú quieras. Quiero quererte más, navegar con tu bandera. Hola, hola chicos del quinto grado A y B de primaria. Una alegría nuevamente poder encontrarnos en esta mañana para hacer nuestra clase, que si ustedes revisan el sílabus, que se lo estoy volviendo a mandar porque ahí he puesto un poquito los cambios que hemos hecho durante este tiempo de clases virtuales, ustedes se van a dar cuenta de que ya estamos llegando al final y esta viene siendo lo que llamamos la última clase del primer bimestre. En los días que vienen les voy a estar comunicando cómo vamos a organizarnos para los meses que vienen. Les deseo realmente que estén pasando un tiempo dentro de todas las incomodidades del encierro, un tiempo feliz por estar cerca de sus papás, haciendo cosas diferentes. Yo sé que seguramente ya querrán salir, pero tenemos que tener paciencia y pensar no solamente en nosotros, sino en todo el bien que podemos hacer con nuestra privación a otras personas. Muy bien, el día de hoy vamos a tener un invitado especial que, bueno, lo voy a dejar entrar al final porque tenemos que hacer la clase. Ya será como una sorpresa para el final. Entonces, a continuación, miren, les voy a invitar a que veamos un video cortito que nos va a encaminar a comprender qué tema es el que estamos viendo o proponiendo para el día de hoy. Si les parece, entonces nos disponemos para verlo. Pero antes de verlo, me gustaría proponerles o recordarles los acuerdos de aula. Vamos a ver qué cosa es necesario para que esta clase sea algo positivo para ustedes y que consigan un aprendizaje. Entonces, los acuerdos para esta videoclase los tienes ahí, los ves en tu pantalla. Primero, venimos con buena disposición. Esto quiere decir que venimos con el corazón de buena gana, abierto a Dios, porque es una oportunidad no solamente de avanzar en un curso más del colegio, sino sobre todo es una oportunidad de conocer más a este Dios que nos ama tanto y que nos da todo. Lo segundo, evita distraerte con cosas que no tienen que ver con esta clase. Por ejemplo, si el firulai está por ahí, pues le dices que se vaya a otro lado, lo pones en el patio, cierras la puerta. Si tienes encendido el televisor, lo mismo, lo apagas y haces todo lo necesario para estar concentrado. Como ya sabes, en el punto 3 es necesario tomar apunte de estas ideas principales porque nuestra memoria es frágil y al final vas a hacer en tu cuaderno como el resumen bien ordenadito como te he enseñado del tema del día de hoy. Así cuando tú quieras recordar qué hemos hecho es fácil porque es como un álbum donde tú puedes ir viendo los temas según las fechas en las que lo hemos realizado. Y finalmente, como debes tener un horario de actividades, y si no lo tienes, por favor hazlo, porque eso es muy importante para el orden, para tu equilibrio, porque no todo es estudiar, no todo es asistir a clases, hay que tener tiempo también para hacer cosas en casa, para no solamente los deberes de la casa, sino también para descansar y divertirse, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, tu horario te pide que hagas las cosas en su momento para que no se te acumules, ¿no? Y al no acumularse el trabajo, simplemente tú lo haces y lo envías al profesor si corresponde, ya sea en la forma de la foto de tu cuaderno, si es lo que te están pidiendo, o ya sea resolviendo el cuestionario como vamos a hacer el día de hoy, que va a ser un cuestionario más sencillo, más breve que el de otra semana. Muy bien, entonces dicho esto, yo te propongo que veamos este video. A ver, presta atención. ¡Cajita de nubes! Promesa del Mesías.
¿Sabías que Dios prometió enviar a su Hijo Jesús a la tierra 700 años antes de que naciera? Eso es mucho tiempo. ¿Cuántos años tienes tú? La Biblia está dividida en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza relatando los acontecimientos sobre el nacimiento de Jesús. Pero en el Antiguo Testamento podemos encontrar promesa de Dios sobre el nacimiento del Mesías. El profeta Isaías hablaba de parte de Dios. Isaías vivió en Judá 700 años antes de que naciera Jesús. Él dijo: Dios mismo le dará una señal. La joven está embarazada y pronto tendrá un hijo. Le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y será llamado su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Otro profeta, llamado Miqueas, también profetizó sobre el nacimiento de Jesús. El pequeño pueblo de Belén llegará a ser muy importante, porque allí nacerá un gran rey que gobernará sobre toda Judá. Así, podemos ver en la Biblia que desde el Antiguo Testamento hay promesas sobre el nacimiento del Mesías. Hasta la próxima. Nos vemos en casa. Casita de nubes. ¿Qué te pareció? Es interesante, ¿no? Muy cortito. Sí, pues es que es un corto, así se llama, por eso se llama un video, un cortometraje, dura muy poco, ¿no? Entonces, ya que hemos visto esto, voy a hacerte unas preguntas como la semana pasada. Primera pregunta que te hago, ¿no? ¿Por qué este video se llama La promesa del Mesías? ¿Por qué le han puesto ese nombre? A ver, pensemos un poco. Claro, y ahí ves en la imagen, ¿no? Con una manito hacia la derecha están indicando el Nuevo Testamento y hacia la izquierda el Antiguo Testamento. Entonces el libro, ¿cómo se llama? Es la Biblia, por supuesto, ¿no? Entonces la niña o la señorita que está ahí atrás nos está guiando y entonces el título se llama La promesa del Mesías porque hemos retrocedido hacia el Antiguo Testamento y nos van a hablar justamente de que Dios ha prometido un Salvador, un liberador al que conocemos con el nombre del Mesías. Y por eso el título del corto video, ¿promesa de qué? Del Mesías. Muy bien. A ver, veamos esta segunda imagen. Y allí pregunta, ¿qué decía el profeta Isaías? Bueno, hemos visto un profeta Isaías muy inquieto, ¿no? Que se movía de un lado para el otro. Bueno, pero ¿qué es lo que él decía? Algo de 700 años, ¿verdad? 700 años antes de Jesús, el profeta Isaías nos decía ¿qué cosa? Que una señal iba a ser dada porque una joven virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo que sería la salvación, el Mesías de Israel, ¿verdad? Muy bien. A ver, en la tercera pregunta, ahí está puesta en la pantalla. ¿Qué dijo el siguiente profeta que habló? Que fue el profeta Miqueas, que tenía una voz muy graciosa, por cierto, ¿no? A ver, ¿qué dijo? Él ya habló del Mesías, pero ya no de una virgen, sino habló de un lugar. ¿Qué lugar es? Muy bien, eso, Belén, Belén de Judá. Belén iba a ser, siendo una ciudad tan pequeña y a veces olvidada, el profeta Miqueas iba a decir que Belén no era la más pequeña de todas porque en esta ciudad iba a nacer el rey Mesías, salvador del pueblo de Israel. Perfecto. Y una última pregunta para empezar con la clase. ¿Qué crees tú que nos enseña esto de lo que trata el video? ¿Por qué yo he escogido este video? A ver, para divertirnos. No, no es para divertirnos. ¿Será para qué? Claro, para introducir el tema de hoy, que se llama
la promesa del Mesías, exactamente, y porque estamos recordando en la historia de la salvación cómo desde muy antiguo ya Dios había prometido que nos daría un Salvador desde la época de Adán. Y si no lo recuerdas, pues a continuación vamos a hacer un rápido recorrido por todos los temas que hemos visto ya hasta el día de hoy. Es necesario antes de desarrollar esto, voy a publicar acá la competencia del día de hoy, que ahí la estás viendo, y a continuación el desempeño con el que vas a trabajar. Ya lo estás viendo ahí en la pantalla, perfecto. Muy bien, entonces vamos a hacer un breve recorrido en 8 pasos, porque ya el noveno sería el que vamos a hacer hoy día. 8 pasos que son los que hemos transcurrido, hemos recorrido para llegar hasta la clase de hoy. Y entonces empezamos hablando de que en la Biblia Dios nos va a comenzar a contar y a explicar cuál es el plan de salvación. ¿Por qué Dios tenía que hacer un plan de salvación? Porque Adán y Eva metieron la pata, porque pecaron, ¿no es cierto? Y al pecar, entonces trajeron para toda la humanidad, no solamente para ellos, sino para todos sus descendientes, entre los cuales estás tú y estoy yo, la muerte, la enfermedad, la tristeza, las peleas y todo género de cosas malas, que es lo que produce el pecado. Entonces hablamos de que Dios nos comienza a presentar su proyecto de salvación, pero lo hace iniciando por la creación. Y Dios dice que primero creó a los ángeles. ¿De acuerdo? Cuando hablábamos de los ángeles, que de este mundo de los ángeles es que proviene el primer pecado, ¿no? Porque antes que el ser humano existiera, ya algunos ángeles habían desobedecido a Dios, y es así como apareció el mal en el mundo. Entonces Dios crea a los ángeles, y también explicamos que Dios luego va a crear el universo, las galaxias, todos los planetas, aquellos que conocemos y aquellos miles de millones que ni siquiera nunca hemos tenido idea de que están allí, pero que sabemos que estarán allí porque el universo es inmenso, ¿no? Y entonces Dios va a crear entre todo el universo un planeta en especial, que es nuestro planeta, que se llama el planeta Tierra. Y al hacer esto, Dios viste al planeta, lo equipa con una serie de características maravillosas y preciosas, ¿no? Que son la tierra, el mar, el agua, la lluvia, las plantas, los minerales, las montañas, las rocas y todo lo que nosotros podemos ver. En la segunda clase vimos, estoy hablando de las videoclases por si acaso, ¿no? Vimos la historia de Adán y Eva, que son el primer hombre y la primera mujer que Dios creó, y con cuánto amor Dios los creó y con cuánta facilidad ellos desobedecieron también, instigados, tentados por este ángel que cayó del cielo y que se ha dedicado a hacernos la vida muy, muy fea, porque es el tentador, ¿verdad? Es el que nos acusa delante de Dios, es el que quiere perdernos. Pues bien, ¿cómo quiere perdernos? Tentándonos. Y el que cae en tentación, ¿qué es lo que hace? Peca. Y al pecar, rompemos la alianza con Dios y el plan de Dios se daña. Entonces, en esta clase vimos lo de Adán y Eva, lo del pecado, y cuál era el plan de Dios a través de su Hijo Jesús. Luego, hemos hablado, una vez que Dios expulsó para preservarles la vida a Adán y Eva del paraíso, porque todo acto tiene una consecuencia, y porque si hacemos las cosas bien, pues nos irá muy bien, pero si hacemos las cosas mal, más que un castigo, tenemos que asumir las consecuencias de nuestra elección, y así vamos aprendiendo a pasar de lo malo a lo bueno, ¿no? Dios es un padre y es un maestro sabio que nos va enseñando cómo ser buenos hijos, ¿no? Y entonces hemos visto cómo los hijos de Adán y Eva, que se llaman Caín y Abel, cómo también continuaron cultivando este mal. Dentro de las cosas buenas que hacían, que era cultivar y criar ovejitas, cómo el pecado
precipitó tan bajo a Caín que asesinó a su hermano. Y los pecados se comenzaron a multiplicar y hablamos del diluvio universal, hablamos de Noé, hablamos que todo murió en la tierra y volvió a renacer ya con Noé y su familia para como resetear toda esta historia, ¿no? Como para purificarla y empezar de nuevo. Pero al poco tiempo también pasó lo de la Torre de Babel y cómo los hombres se llenaron de soberbia y quisieron ser como Dios, ¿no? Y así Dios confundió sus lenguas. Años después, Dios, para llevar adelante su plan de salvación, lo que va a hacer es que va a comenzar a hablar al corazón a un señor que se llamaba Abraham. La quinta clase hablamos acerca de Abraham y los patriarcas, es decir, estos precursores, estos hombres de gran fe, fortaleza y coraje que hicieron posible que Dios pudiera comprometer a un solo pueblo en medio de todos los pueblos. Estoy hablando de los patriarcas de Israel, que son Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob. Y al final de esta clase hablamos de José, el hijo de Jacob, que fue vendido como esclavo por sus hermanos y cómo fue un signo de salvación para Israel porque terminó siendo gobernador de Egipto. En la siguiente clase vimos cómo los descendientes de José, este gobernador y noble de Egipto, terminaron cayendo en la esclavitud. ¿Por qué razón? Dijimos porque se desarrollaron tanto como pueblo que el faraón de la época tuvo tanto miedo del número de hebreos que había en Egipto que decidió esclavizarlos, los hizo esclavos y no solamente los esclavizó, sino que también mandó matar a los niños pequeños para que ya no hayan tantos hebreos, ¿no? Y a partir de allí surge otro hombre escogido por Dios que se llama como Moisés, ¿verdad? Y Moisés, conducido por Dios, va a conseguir a través del poder divino sacar al pueblo hebreo, liberarlo de la esclavitud y hacerlo salir de esta tierra de pecado y de tristeza y de esclavitud para ir hacia el desierto. De manera que en el desierto Dios los iba a conducir hasta llevarlos a una tierra que le llamaron la tierra prometida, porque Dios había prometido eso a ellos, ¿no? Pero luego, en la siguiente clase, hemos visto cómo Dios, que quiere hacer alianza con este pueblo que parte al desierto, va a ver otra vez interrumpidos sus planes, porque el día que Moisés sube al monte Sinaí para recibir esta ley, este pacto de amor entre Dios y su pueblo Israel, entonces en ese momento, mientras que Moisés estaba trabajando con Dios en la parte de arriba de la montaña, abajo, como se demoraba tantos días en descender, los hebreos desconfiaron, dudaron y entraron en supersticiones, ¿no? Y se construyeron un ídolo, una vaca sagrada, un becerro de oro al que adoraron en lugar de Dios. Eso molestó mucho a Dios y Moisés rompió las tablas de la ley, pero Dios, que es bueno y misericordioso, volvió a escribir unas tablas en la piedra y se las confió a los hebreos y hizo alianza con ellos. Finalmente, la clase pasada hemos hablado de que esta alianza en el pueblo de Israel se ha ido quebrando y restableciendo, y para conseguir una cierta estabilidad, Dios va a escoger en diferentes siglos de la historia de los judíos a tres tipos de personas. Para empezar, hablamos de los jueces, que eran los líderes que defendían a Israel de las invasiones de los pueblos vecinos que querían echarlos de ahí. Luego han surgido los reyes, que gobernaron a Israel a través del rey Saúl, del rey David, del rey Salomón y otros reyes más, pero eso rápidamente se corrompió porque no obedecían estos reyes fielmente a lo que Dios pedía. Entonces Dios hace
aparecer llamando en su vocación a unos hombres que conocemos como los profetas, como estos dos de los que hemos hablado en el video, Isaías y Miqueas, ¿verdad? Y los profetas van a anunciar cosas que el pueblo no quiere escuchar, cosas como: si no te portas bien, vas a sufrir las consecuencias de tu mala conducta y de tus malas acciones, ¿no? Y al final se fue cumpliendo lo que los profetas iban diciendo, y es lo que vamos a ver en la clase de hoy, ¿no? Hoy día, queridos estudiantes, vamos a ver cómo de tanto desobedecer, estando los judíos habitando en la tierra prometida que Dios, a pesar de todas estas infidelidades, Dios terminó dándoles, al final Dios permitió que los judíos fueran como pueblo invadidos por un pueblo muy poderoso de la época que se llama Babilonia. Y efectivamente el imperio de Babilonia con sus ejércitos llega un día al territorio de Israel y lo invade completamente, y llega hasta la ciudad de Jerusalén, que era el centro más importante donde estaba el templo, y el rey Nabucodonosor con sus ejércitos destruye el templo y toma a todos los hebreos que había allí, los toma presos y los saca de su territorio, porque le dice: ahora este país, esta nación, este territorio será mío, y se apropia de esas tierras, y a los habitantes de allí, para que no molesten, los deportó. ¿Qué quiere decir eso? Que los expulsó enviándolos a otro lugar. ¿Y dónde se le ocurrió llevar el rey Nabucodonosor a los judíos? Pues se los llevó a Babilonia para tenerlos cerquita y estarlos vigilando para que no hagan tonterías, ni rebeliones, ni nada de esto. Y es en ese momento, queridos estudiantes, que los judíos comenzaron a darse cuenta, ¿no? Es como nosotros, cuando tú tienes algo muy bueno, que ya te acostumbraste a eso, y que al final no le das importancia, y que terminas perdiéndolo. Entonces, ¿cómo uno se lamenta, no es cierto? Se lamenta porque uno dice: ay, he sido cabeza dura, no he sido prudente, he sido muy negligente, ¿cómo no supe cuidar esto que tenía, que era tan útil, que era tan bueno para mí? Pues ahora ya lo perdí, ¿cómo lo voy a recuperar? Me costará mucho. Lo mismo decían los judíos, y cuenta de que los hebreos entonces en este destierro comenzaron a darse cuenta de lo precioso que era Dios para ellos, y comenzaron a darse cuenta de las muchas bendiciones y los muchos sacrificios que Dios había hecho solamente con el propósito de que Israel fuera una nación feliz, como un papá que quiere abrazar a su hijo, pero que el hijo no se deja, que se va corriendo, que no obedece. Y entonces, en esto que Dios permitió, que fue un gran mal, porque es un gran mal que perdamos nuestro país y que nos quedemos sin patria, es terrible, ¿no? Entonces Dios permitió este gran mal, ¿para qué? Para que los judíos y los hebreos comiencen a tomar conciencia de que ya no eran unos niños, que no tenían que comportarse engreídos, ni majaderos, ni caprichosos, sino que tenían que empezar a crecer y a madurar. Y cuenta la Biblia que es en este momento de la historia que la religión judía se comienza a consolidar, es decir, comienza a tomar forma, y por eso en la imagen de su libro aparecen esos personajes así ancianos, ¿no? Venerables, con los rollos de la ley, porque en esta época efectivamente comenzaron a escribir varios de los libros del Antiguo Testamento, entre otros el libro de las Crónicas, el libro de las Lamentaciones también, ¿no? Y tomando en su corazón la actitud de arrepentimiento, de penitencia, con los años, después de mucha oración, el pueblo de Israel va a regresar a Jerusalén. ¿Pero cómo? Si estaban deportados, no eran esclavos, pero estaban casi como prisioneros en un territorio que no era suyo, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que así como Dios permitió ese mal, Dios va a permitir un bien
para ellos. ¿Y qué ocurrió? Este rey Nabucodonosor, que reinaba sobre el imperio de Babilonia, va a ser invadido por otro gran imperio que se fue fortaleciendo en los años, y llega un rey de un país que se llama Persia y derrota a Babilonia y lo somete esta nación. Y entonces allí el rey persa, por unas circunstancias, entra en amistad, mira con agrado al pueblo judío, se compadece de ellos, y al final, como había conquistado todo el territorio de la Mesopotamia, entonces al final dice: pero ustedes, ¿dónde vivían antes? Nosotros vivíamos por allá, en la tierra prometida, en Israel. Pues vamos para allá, vamos, yo los voy a llevar de vuelta. Y los llevó, y no solamente les devolvió sus territorios, sino que además él reconstruyó nuevamente el templo de Jerusalén que había sido destruido. Imagínense ustedes, tremendo amigo. Bueno, entonces, una vez que ya regresaron a Jerusalén, los judíos ya se comenzaron a comportar de una manera más fiel con Dios. Pero ¿qué había pasado con estas invasiones y estas idas y venidas? Israel entonces ya no era un pueblo guerrero, un pueblo de ejércitos, mucho menos un imperio que estaba buscando tener más territorios. Simplemente estaba allí y lo único que quería era vivir en paz, dedicado a Dios. Pero ya los ánimos de los pueblos se habían encendido, los ánimos de revancha de unos y de otros. Israel estaba ahí en medio, como una salchicha en medio de un sándwich, perdón por el ejemplo, y entonces todo el mundo ambicionaba invadirlo. Llega un momento que estos persas van a ser conquistados por un imperio muy grande, que es el imperio de los griegos, que estaban liderados por este personaje tan legendario y reconocido en la historia que se llama Alejandro Magno. Entonces, conquistando a los persas, Alejandro Magno conoce al pueblo de Israel, y no es que sea tan amigo de ellos, pero al menos dijo: ya vamos a respetar sus creencias, déjenlos tranquilos. Pero Alejandro Magno se murió y desapareció, y en su lugar vino otro gobernante que no pensó igual que él, y entonces se le ocurrió, dicen: a ver, estos que creen en un solo Dios, dicen que el Dios es verdadero, hieren mi sensibilidad, tráiganlos para aquí, y yo quiero que comiencen a adorar a los dioses verdaderos del Olimpo. Porque ustedes saben que los griegos tenían unos dioses que son Venus, Marte, Júpiter, Saturno, unos dioses así interestelares, ¿no? Y entonces son los dioses de la mitología justamente de los griegos. Y los judíos no querían saber nada con esas historias, ¿no? No creían para nada en unos dioses así, porque venían de conocer después de muchos años y reconocer a su verdadero Dios, el Dios vivo, ¿no es cierto?, que tantas cosas buenas hizo por ellos. Y allí comenzó una historia de persecución y de martirio. Traían a los judíos para que adoraran a los dioses y ellos no querían. A partir de allí en la Biblia aparece la historia de estos tres jóvenes que los meten en un fuego, en un horno ardiente, y que para quemarlos vivos, y que ellos confían en Dios y entran sin temor, y Dios los protege de las llamas. Los griegos no podían creer lo que estaban viendo, y así pasaron muchas historias heroicas, sacrificaron y martirizaron a muchos fieles judíos. Pero al final va a surgir un personaje que se llama Judas Macabeo, es del Antiguo Testamento, no tiene nada que ver con el Judas apóstol traidor, sino Judas Macabeo era un creyente judío que era un gran guerrero también y un líder, y organizó al pueblo y consiguieron liberarse de los griegos. Los griegos se fueron nuevamente a sus islas paradisíacas con sus filósofos famosos, y otra vez Israel comienza a respirar un poquito, ya la paz, dicen: finalmente ahora estamos nuevamente contigo, Señor. Pero ¿qué pasa? A los pocos años llega un visitante extranjero, que es el imperio de Roma. Llega a Roma, invade Israel y lo nombra la provincia de Judea. Y si se dan cuenta, si los romanos ya llegaron a Israel, ¿en qué época de la historia bíblica estamos? Ya estamos al final
del Antiguo Testamento. ¿Y qué pasó cuando los romanos llegaron? Nombraron un emperador, o sea, el emperador, el César de Roma, nombró un gobernador, uno de ellos fue Poncio Pilato, pero antes hubo otro, y nombró un rey, entre comillas, para que el pueblo estuviera tranquilo y no hicieran revueltas ni problemas. Nombró un rey títere, que fue el rey Herodes. Y Herodes reinó, ¿en qué época? En la época que en Belén de Judá nace un niño que dicen, y todo apunta, que es el Mesías que los profetas por tantos y tantos años habían anunciado. Y ya lo que sigue de la historia lo tendremos que ver el próximo año, chicos, porque es lo que estamos viendo con los estudiantes del sexto grado. Con ustedes hemos visto la historia de la salvación vista desde el Antiguo Testamento, y si Dios lo permite, el próximo año vamos a ver la segunda parte. ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Eso se lo voy a responder la próxima semana. Entre tanto, ahora sí yo les había hablado de una sorpresa, y entonces voy a traer aquí a mi amigo. Les voy a presentar aquí, tengo un visitante que se llama Luciano el Marciano. ¿Cómo se llama? Luciano el Marciano. Entonces a Luciano le voy a hacer unas preguntas, porque él tiene una sabiduría así como interestelar, ¿no es cierto? Entonces le voy a preguntar y a ver, él nos va a ofrecer esta respuesta, porque él sabe muchas cosas, ¿no? A ver, Luciano, dime, a ver, ¿qué te pregunto? Algo que pueda ser útil para mis estudiantes. Luciano, dime una cosa, ¿en qué año invadió este rey de Babilonia de nombre Nabucodonosor el pueblo de Israel? Año 722 a.C. Otra pregunta te voy a hacer, mira, porque tú sabes con tanta exactitud, tienes acceso a todas estas historias que yo no conozco. Muy bien, otra pregunta te voy a hacer. Y ese rey era de Mesopotamia, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué? Yo no sé dónde queda Mesopotamia. En el mapa de hoy día, ¿en qué lugar del mundo queda Mesopotamia? Antigua Mesopotamia, en el país de Irak. Y tú que ves las cosas así que han ocurrido en el pasado, cosa que nosotros no podemos hacer, ¿tú nos puedes decir qué cosa hacían los hebreos mientras estaban ahí deportados en Babilonia? Lloraban mucho y tocaban con nostalgia a las orillas del río. Colgaban sus arpas en los árboles para que el viento sacara sonidos, y solo pensaban en volver a su querida Jerusalén. Fíjate, Luciano, estamos tan sorprendidos de las cosas que nos estás diciendo, pero aprovechamos porque así sabemos más que lo que dice el libro, ¿no es cierto? Ya. A ver, otra preguntita. ¿Cómo el rey persa se hizo tan amigo de Israel? Eso me parece tan raro, que así simplemente los haya visto y les cayó en gracia y les llegó a construir un templo. Eso debe haber costado mucho dinero. ¿Cómo así llegaron a esta amistad? El rey Asuero se enamoró de Esther, quien era judía, y por eso adoptó al pueblo hebreo. Entonces lo que tú quieres decirnos es que esta historia es una historia de amor, es una historia romántica, ¿verdad? Sí, el amor, todo es por amor. Ah, sí, a mí me gustan las historias que terminan así, las historias románticas.
Muy bien, Luchano. Entonces, te doy las gracias en nombre de los chicos y a ver si otra vez nos visitas, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien, chicos, entonces así de esta manera divertida terminamos nuestra clase del día de hoy. Ya saben, mucho ánimo, mucha esperanza, no dejen de hacer sus oraciones. A la edad que ustedes tienen, la oración de ustedes tiene mucho valor y hoy día en el mundo, no solamente aquí en el Perú, sino en el mundo entero, las personas necesitan de sus oraciones, de la oración de todos los creyentes. Al Señor de la vida le pedimos que nos bendiga y les deseo todo bien en compañía de su familia. Hasta la próxima semana si Dios quiere. Chao. ¿Qué tal lo he hecho? Divino. No he tenido que correr para quererte primero. Mi velero vuela sobre el mar, tú lo hiciste más.